Hola a todos, ¿cómo están? Aquí los saluda Dani otra vez. Bueno, aquí estoy de prestado, en casa de mi madre, así que me cuesta un poco hacer los videos. Pero bueno, este video hacía ya más de una semana que lo quería hacer. Hoy vamos a hablar de el péndulo. No te subas al péndulo o que no te suban al péndulo. Si bien yo hablé del péndulo en algún otro de mis videos, creo que en el de Parásitos de la Humanidad, porque es algo que usan los controladores para tenernos siempre en los extremos, creo que amerita un videito corto aparte, hablar del péndulo. Bueno, yo voy a improvisar. Como no tengo un péndulo, voy a improvisar un péndulo acá. Tengo un pequeño candadito, una cadena. Esto también es un símbolo, ¿no? El candado lo vamos a cerrar porque el candado simboliza a nosotros cuando estamos en péndulo. Y ahí tenemos a nuestro péndulo, una cadena, un candado que vendríamos a hacer nosotros balanceándose. Nunca aquí estaría en equilibrio, en el centro está en equilibrio, pero el péndulo siempre se balancea de un extremo al otro. No los estoy hipnotizando, no soy tu Sam. A veces me gustaría tener esos poderes, pero no. Bueno, ¿qué es un péndulo? Bueno, un péndulo es un objeto con cierto peso que acá nos simboliza a nosotros, colgando de una cadena o de una soga o un hilo, balanceándose de un lugar a otro. El péndulo solamente se detiene en los extremos, nunca está en equilibrio, ahí no es un péndulo. Siempre se detiene, solamente se detiene en los extremos y adquiere su mayor velocidad cuando pasa por el centro. O sea, está la menor cantidad de tiempo en el centro. Se detiene, va de un extremo al otro y cuando está en su centro pasa casi en una fracción de tiempo. El péndulo es algo que se ha usado siempre para controlarnos. Esto de llevarnos de un extremo al otro. Y siempre se nos empuja desde los controladores, quienes manejan la narrativa, para que nosotros nunca estemos en nuestro centro, porque en el centro es donde estamos en paz. Entonces siempre nos están empujando para que nos vayamos de un extremo al otro y nunca estemos en equilibrio y en paz. Un ejemplo de lo que sería el péndulo, por ejemplo, valga la redundancia, un extremo del péndulo sería el machismo, el patriarcado y todo lo que ya no sabemos de memoria. El otro extremo es el feminismo radical, o sea, nunca en el equilibrio. Ahí está pasando, me vienen a buscar la policía por las cosas que estoy diciendo. Otro ejemplo muy claro es, vamos a decir, hace 500 años la iglesia, acorde con la narrativa oficial, quemaba por herejía, quemaba personas por herejía. Eso es un extremo de la polaridad en el péndulo. El otro extremo sería hoy, cuando eso ya no ocurre, una horda de gente va y quema una iglesia donde vive un cura que jamás tuvo nada que ver con esos hechos que se cometieron, esas aberraciones que se cometieron hace más de 500 años, cuando victimarios y víctimas ya no están. Esas serían las dos polaridades del péndulo. Ese es un claro ejemplo de cuando a través de una narrativa se activa el péndulo, porque digamos hoy esos hechos aberrantes ya no ocurren en ningún lado se queman, la iglesia quema herejes. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a la historia para activar la histeria. Ahí hay un juego de palabras, pero es muy cierto esto, ¿no? Se busca en la historia, se hace un revisionismo histórico, además de que la historia
la controla, la escribe siempre el que está en el poder. Entonces, ¿habrán ocurrido esos hechos? Tal vez sí, tal vez no, tal vez ocurrieron, pero se exageran. Se genera una narrativa apelando a la historia para activar la histeria hoy, donde no tiene ningún sentido este concepto de reparación histórica. No vas a reparar nada porque todas esas personas ya no están, tanto victimarios como víctimas. Lo único que vas a hacer es reciclar el péndulo y volver a cometer una injusticia o una aberración, ¿no? Como por ejemplo decir, no, estas tierras hace 500 años pertenecieron a este grupo étnico y entonces, bueno, pero yo las compré las tierras. O sea, entonces ¿qué haces? No, bueno, igual te sacamos a patadas de acá, usamos la fuerza y te obligamos a cedérselas a este grupo. Bueno, ahí estás cometiendo exactamente lo mismo. Y como en la historia de la humanidad, esto ocurrió siempre se va a encontrar una excusa si lo que quiero es llevarte al otro extremo del péndulo, para que vos nunca estés en equilibrio. Esto los controladores lo han usado a lo largo de la historia, hoy lo estamos viendo claramente, porque como hoy en día estamos en un amanecer, todo se ve, la luz nos alumbra y nos muestra todo en la cara, para el que quiera ver. Entonces, por eso, no dejes que te suban al péndulo, bajo ninguna excusa. Siempre busca el equilibrio, busca el centro. Que no te lleven acá ni acá. Vos siempre acá, en el centro, ¿no? Yo esto lo vi, inclusive un actor famoso en mi país, muy famoso, justificaba esto, ¿no? Del feminismo radical, porque decía que es natural que cuando se estuvo en un extremo que haya se pasen de mambo, ¿no? Que se pasen de revoluciones y se vayan al otro extremo. No es natural, sobre todo si vos lo detectás que se están pasando, no lo justifiques, decís, no, esto está mal, no está bien irse al otro extremo, culparte solo por el hecho de que vos seas hombre, ya hacerte culpable. Eso es una aberración igual o peor que el machismo o el patriarcado. También así como, por ejemplo, bueno, en mi comunidad de compositores, ahora yo me voy a poner un poquito crítico con mi comunidad, veo que las sociedades de autores están organizando eventos en donde solamente participan compositores mujeres, bajo la excusa de que tenemos que balancear, la cantidad de canciones escritas por mujeres que están en los charts. ¿Y por qué tenemos que balancear eso? ¿Acaso ustedes se pusieron a investigar cuántos compositores varones hay por cada compositora mujer? Me parece que no. Entonces ahí se están yendo al otro extremo. Busquemos el centro. O sea, aparte hay un montón de cosas que no tienen por qué ser reguladas. O sea, si no hay una restricción que prohíba a una compositora colocar una canción, y discúlpeme chicos, pero yo tengo 35 años de colocar canciones y jamás nadie me preguntó si una canción está escrita por un hombre o por una mujer. Además, casi todas mis canciones son coautorías entre hombres y mujeres, así como la mayoría de las coautorías de mis compañeros. Siempre nos llevamos perfecto entre los compositores varones y mujeres y nunca hubo ningún problema. No sé por qué lo están creando ustedes ahora. Excluyéndome a mí de sus eventos, están creando el problema. O sea, se están yendo a la otra polaridad del péndulo. Bueno, vamos a dejar el tema de los autores por un momento, ¿no? Otro ejemplo de péndulo lo encontramos en la sexualidad. Nos vamos de lo pecaminoso, todo lo que tiene que ver con explorar tu sexualidad es pecado, es pecaminoso, tiene que ver con el demonio, y lo reprimimos, se reprime la sexualidad. Y el otro extremo sería la banalización total de la sexualidad, o sea, la hipersexualización de todo, la degeneración, y también algo que se está haciendo ahora, el péndulo del reloj con el que empecé el video.
la hipersexualización inclusive de los niños. O sea, desde los ministerios de educación de muchos países del mundo occidental se están hipersexualizando y, digamos, dándole supuestas clases de educación sexual a los niños, pero en realidad los están niños de menos de 7 años, una aberración total. Y eso encima es un delito, en mi país es un delito, se llama corrupción de menores. Entonces se va de la demonización de la sexualidad a la degeneración, ¿no? Esos son los dos extremos. El centro sería que el sexo es un acto sublime, es un acto muy elevado. Cuando una pareja heterosexual realiza el acto sexual, se está abriendo un portal dimensional para que una alma encarne. Además, digamos, sacando el sexo reproductivo del medio, los seres humanos somos seres sexuales. Por lo general los mamíferos solamente tienen una época de celo y tienen sexo solamente para reproducirse, y los seres humanos no tenemos época de celo. Entonces, reprimirlo es antinatural. Y hipersexualizarlo y degenerarlo también es antinatural. Y además es un mal uso de la energía sexual del ser humano, que es una energía creadora. Bueno, ahí hay muchos maestros que te enseñan a gestionar tu energía sexual. Pero bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de esto del péndulo, ¿no? De llevarnos de un lado a otro para que nunca estemos en el centro. Entonces siempre busca el centro, busca el equilibrio, no te vayas a un extremo, porque en los extremos es donde se cometen las atrocidades y las aberraciones, como por ejemplo las guerras, ¿no? Entonces, no te subas al péndulo, que no te encadenen a un péndulo y te tengan así. Porque esto también es perpetuar el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es el ojo por ojo, diente por diente? Es la interacción de la acción y la reacción. O sea, si vos caes en ese círculo vicioso de la acción y la reacción, es un círculo de donde no se sale. Y si no me creen, pregúntenle a los palestinos y a los judíos. ¿Cuánto hace que vienen en ese círculo de acción y reacción? Bueno, busqué ese ejemplo, pero hay un montón de ejemplos, ¿no? de la acción y reacción. Eso genera olas que no terminan nunca hasta que uno se salga de ese círculo, ¿no? Por algo Jesús decía, ama a tus enemigos, y eso de poner la otra mejilla. Porque solamente así se corta esa interacción de la acción y reacción. Obviamente que hay que estar vibrando en amor incondicional para ser capaz de hacer algo así, ¿no? Pero por lo menos no te subas al péndulo. No dejes que con la historia activen tu histeria. ¿Por qué digo esto del péndulo ahora? Porque yo veo que con todo esto que está pasando, se están volviendo a querer activar este péndulo, ¿no? Y a fragmentarnos con esta división de decirnos a los que, digamos, somos disidentes de la narrativa oficial, nos están queriendo llevar al extremo de una energía de belicosidad, ¿no? Y entonces te dicen, vos sos un despierto y todos los demás son unos borregos, ¿no? Entonces ahí ya está el insulto otra vez, ¿no? Estás insultando a esas personas y también a los pobres borregos que no tienen nada que ver en esto. Entonces te dicen, no, vos sos un pura sangre, y entonces sos un pura sangre y el otro es un tonto, es un idiota. No, eso es otra vez llevarte a la polaridad, subirte al péndulo. No te subas, porque yo también veo que hay muchos divulgadores que están promoviendo que esto es una guerra, es una guerra, es una guerra, es una guerra. La guerra es un truco de los controladores, siempre. Si hay algo que fue constante en la historia de la humanidad, es la guerra. Entonces, y la violencia. ¿Por qué? Y porque ellos manejan el monopolio de la violencia. Entonces, con violencia te van a volver a subir al péndulo.
Entonces tengamos cuidado, ¿no? Y que no nos venga a decir que tenemos que pelear, ¿no? Pelear belicosamente. Sí, hay que pelear, hay que luchar por lo que uno cree, pero que no nos vengan mañana a traer y decir, a darnos un fusil y a decir que es por una causa justa, ¿no? Porque acá hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque mañana te van a decir que tenés que defender tus principios con violencia y te van a venir a dar un fusil y te van a decir no, tenés que luchar porque es por la libertad o porque es por mantener tus principios o no sé, por tu ADN o lo que sea, ¿no? Esto me hace recordar una frase del libro de mi viejo. Vamos a invocar una frase del libro de mi viejo que decía: cuando te propongan morir por un ideal, ten cuidado. Alguien se beneficiará con tu sangre. Y ese alguien siempre fueron los mismos. Fueron los controladores. Y yo voy a agregar con una frase mía, que es una frase que está en una canción mía, que se llama Perro Malo, que la voy a grabar el año que viene. Que la frase dice: no hay causa justa si no se ajusta con el amor. No hay causa justa si no se ajusta con el amor. Así que bueno, con esa frase voy a terminar este video. No te subas al péndulo. Es una trampa. Un beso grande para todos. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say in the end.